¿Cómo se explica un movimiento que se inició con alguien que pasó por esa muerte tan terrible y tan humillante? A principios del siglo I, un joven maestro judío llamado Jesús de Nazaret fue ejecutado por los romanos en la ciudad de Jerusalén. La crucifixión era muy común. Era la manera romana de dejar en claro que ellos eran quienes mandaban. Los condenados tenían que abrirse paso por las atestadas calles de la antigua ciudad, arrastrando una pesada cruz de madera hasta el lugar de la crucifixión en las afueras de las murallas de la ciudad. Era una muerte que implicaba primero una flagelación. Mucha gente moría antes de llegar a la cruz. La otra imagen que la gente en tiempos modernos tiene de estas crucifixiones es la de toda la ciudad de Jerusalén deteniéndose. No creo que nadie en Jerusalén haya tenido tiempo para ver la crucifixión de Jesús. En términos de los acontecimientos de la época, probablemente pasó desapercibida. Poncio Pilatos crucificó a mucha gente. Y tenemos que recordar que el movimiento original de Jesús era un grupo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, todos se reunieron en un salón para cenar. Eso nos da alguna noción de lo pequeño que eran. Un pequeño grupo de ejecución. Me temo que la actitud debió haber sido la que tenemos ante un accidente en la autopista. Qué horrible, pero estamos perdiendo el tiempo. Los hombres que habían sido sus más cercanos amigos, sus discípulos, habían huido. Creo que tenían miedo. Ahora Jesús estaba señalado como un criminal. En consecuencia, cualquiera que fuera asociado con él podría esperar ser el siguiente. Pedro es acusado de ser su discípulo y miente. Dice que no conoce a Jesús. ¿Saben qué? Eso es comprensible. Cuando piensas que puede ser el siguiente, ¿estás con Jesús? Es decir, la reacción debió haber sido, nunca he escuchado sobre ese tipo, no lo conozco. Entonces él fue clavado en una cruz y colgado con 2 ladrones, uno a cada lado. Al parecer lo colgaron allí por unas 3 horas. Según las historias del Evangelio, solo uno de los discípulos hombres, Juan, estaba allí junto a la madre y algunas de las mujeres, incluyendo a María Magdalena. ¿Qué tan cerca podían estar de la cruz? No lo sé. Pero ellos querrían estar muy cerca, porque estaban los terribles cuervos, y ese era uno de los castigos de la crucifixión. Tener un cuervo en el hombro devorándote los ojos cuando todavía estabas vivo. Imagínense a las discípulas. Ellas querrían estar lo suficientemente cerca para espantar a los cuervos y, por supuesto, a los perros salvajes. Creo que fue difícil subestimar la catástrofe que fue la crucifixión para estos primeros discípulos. Ellos esperaban que Jesús de Nazaret fuera el Mesías que salvara a Israel y trajera el reino de Dios. En vez de eso, lo habían crucificado y había muerto. El sueño había terminado, todo había fracasado, tenían que regresar a la vida que conocían. Es fácil imaginar a los discípulos dispersándose y desapareciendo en las estrechas calles y callejones de la antigua ciudad de Jerusalén. Lo que es más difícil de explicar es lo que sucedió a continuación, porque en el curso de los días los mismos discípulos emergieron de pronto y empezaron a proclamar que Jesús se había levantado de entre los muertos. La gente ha estado discutiendo por siglos lo que realmente sucedió, así que decidimos investigar el misterio que es centro del cristianismo: la resurrección. Los evangelios nos dicen que después de la muerte de Jesús, las mujeres lo bajaron de la cruz. Ellas fueron asistidas por el discípulo Juan y un hombre llamado José de Arimatea. Cuando a una persona la crucificaban, por lo general no la sepultaban. Simplemente dejaban el cuerpo del crucificado al aire libre y las aves y los perros simplemente acababan con lo que quedaba de la persona que había sido crucificada. Al caer la noche se iniciaría el Sabbat judío y todos los trabajos tendrían que cesar. Y los seguidores de Jesús, todos ellos judíos, necesitaban enterrarlo antes de ese momento. Debieron haber tenido una gran urgencia por bajarlo de la cruz y enterrarlo en una tumba tan rápido. Sí, definitivamente.
Parece que Jesús estuvo en la cruz como hasta las 3 de la tarde. El sol caería pronto, así que tendrían unas 2 o 3 horas para resolver el asunto. Lo bajaron de la cruz, es decir, lo habían clavado a la cruz, así que les llevó cierto trabajo bajarlo de allí. En el lugar donde lo crucificaron había un jardín. En el jardín había una tumba vacía. Ellos lo enterraron allí porque estaba cerca. Está escrito que la tumba pertenecía a José de Arimatea, un hombre rico, quien la había construido para su familia. El cuerpo fue cubierto con un lienzo y una roca fue colocada en la entrada del sepulcro. Buenos días a todos y feliz Pascua, Florida. Después del Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y las otras Marías fueron a la tumba. La Biblia nos dice que 2 días después de la muerte de Jesús, sus seguidores fueron al lugar donde lo habían enterrado. María Magdalena y otras, los distintos relatos mencionan nombres distintos. Ellas fueron a la tumba muy temprano, casi al amanecer. Para lavar el cuerpo y poner esencias en el sudario. Entonces ven que la roca que habían colocado en la entrada estaba rodada. Estaba en el suelo. Y entraron en el sepulcro preguntándose qué había pasado. ¿Y qué encontraron? Encontraron una tumba vacía. Y el sudario estaba simplemente allí, en el lugar donde ellas habían colocado el cuerpo. La conclusión inmediata que sacaron fue que alguien había robado el cuerpo. Verán, pues nadie dijo, gloria, aleluya, él regresó de la muerte. Y entonces ven una aparición angelical en la tumba que les informa que Jesús de Nazaret se ha levantado de entre los muertos, y así les aclaran las cosas. Ellas empiezan a temblar de miedo y huyen de la tumba. Y entonces se empieza a regar el rumor. Las mujeres han descubierto la tumba vacía. ¿Podría? No es posible, pero ¿cómo pasó? ¿Acaso él resucitó? Y durante 2 milenios, la gente ha estado repitiendo la historia de lo que pasó esa mañana. Es el acontecimiento central de toda la historia. La historia se divide en 2 partes. La fe inunda el planeta. Miles de personas se han declarado seguidoras de Jesús a lo largo de la historia. Y todo gracias a ese relato del siglo I que parece tan real. Esos 2 domos que se encuentran allí pertenecen a la Iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos creen que está la tumba de Jesús. Cuando empezamos a investigar qué había sucedido ese primer domingo de resurrección, nos dimos cuenta de que casi todos los detalles de la historia son debatibles. ¿Realmente estaba vacía la tumba? Y algo más básico, ¿sepultaron realmente a Jesús en primer lugar? Cuando los romanos crucificaban a la gente, muchas veces parte del castigo era negarle al condenado un sepelio honorable. La mayor parte de los crucificados probablemente eran colocados en grandes fosas comunes.
Esto ha llevado a muchos estudiosos a cuestionar todo el relato del sepelio de Jesús y a pensar que fue inventado por los evangelistas décadas más tarde. Creo que las discípulas pudieron buscar el cuerpo de Jesús sin tener éxito en hallar el sepulcro, pues creo que Jesús probablemente fue enterrado en una tumba de criminales, que habría sido una fosa más grande, junto a varias personas. Hablamos con algunos estudiosos judíos familiarizados con la historia de Jerusalén en el siglo I. Algunas personas opinan que Jesús murió y fue lanzado en una fosa común con los criminales. No estoy seguro de que podamos responder alguna de estas preguntas con la certeza que quisiéramos. No veo razones para dudar de la tradición de los evangelios. Los cuerpos normalmente eran entregados para ser enterrados. Entonces, ¿le parece cierta la parte de la historia que dice que Jesús fue enterrado en una tumba? Sí, creo que existe plena evidencia de gente que fue crucificada y enterrada. Sería suficientemente fácil demostrar que Jesús tuvo un sepulcro, si alguien pudiera decir con seguridad dónde estaba. Pero resulta que los primeros cristianos no parecen haber marcado el lugar. Hay dos lugares diferentes donde la gente piensa que puede estar la tumba de Jesús. La iglesia del Santo Sepulcro, que es muy grande, o un lugar más pequeño llamado el Sepulcro del Jardín. Jesús murió a las 3 de la tarde y resucitó el domingo. El sitio fue descubierto en la década de 1850. Ahora es propiedad de protestantes ingleses. Ellos lo compraron porque pensaron que era el jardín que había sido propiedad de José, que vivía en el poblado de Arimatea. Ellos creyeron que este era el jardín de José de Arimatea. Sí. En el jardín hay una cueva fabricada por el hombre, ventilada, como eran las tumbas. Y el Nuevo Testamento dice que José le dio a Jesús una nueva tumba. Los guías aseguran que esta parece una tumba de esas que podría poseer un hombre rico como José de Arimatea. ¿Y dónde colocaban el cuerpo? El cuerpo se colocaba allí. Después de que el cuerpo de Jesús fue lavado, la piedra se colocó en la entrada de la tumba. ¿Por qué piensan que la tumba está aquí? ¿Por qué está justo al lado del lugar donde se cree que Jesús fue crucificado? Un lugar al que la Biblia llama el Gólgota. Gólgota significa lugar de calaveras. Ken nos mostró un risco rocoso que asemeja a algo como una calavera. Aquí tenemos los ojos, la nariz y la boca. Ken más tarde admitió que ya no parece mucho una calavera. Dijo que hace 100 años sí lo parecía, pero que la roca se había erosionado. Dijo que en tiempos de Jesús el lugar de ejecución estaba justo bajo el risco, en un valle que actualmente es una estación municipal de autobuses. Pero la mayoría de la gente cree que es el lugar de la crucifixión y que la tumba está aquí, en la iglesia del Santo Sepulcro. Esta fue construida 300 años después de Jesús por el primer gobernante cristiano del Imperio Romano, Constantino, gracias a su madre, Helena. No había señales de sepulcro cuando Helena llegó a Jerusalén buscándola. Los lugareños le dijeron dónde debía cavar y encontró una tumba bajo un templo romano pagano. Y esa es la cámara mortuoria. Dentro de la iglesia, la simple tumba de piedra ha sido conservada en un nicho del siglo XVIII. Pero ahora la prueba de que tenemos una tumba está aquí. Pero a pocos metros hay otras tumbas del mismo período. Si vemos por acá, esta es parte de una cámara mortuoria del siglo I. O'Connor piensa que Jesús fue sepultado en algún lugar de un lúgubre túnel como este, en el que se alinean estrechos nichos para los difuntos. ¿Aquí era donde introducían a los cuerpos, básicamente por los pies? Así es. Y una vez que el cuerpo estaba adentro, el lugar se sellaba. ¿Se sellaba como este? Exactamente. ¿Hay un cuerpo allí? Ni idea. Espero que no. Yo también. Aquí podemos darnos una idea de lo desoladora que debió ser la muerte de Jesús para el pequeño grupo de afligidos seguidores que lo sepultaron. Y lo extraño y aterrador que debió ser, en primer lugar, haber encontrado la tumba vacía ese primer domingo de Pascua, lo que nos trae de vuelta a la pregunta principal. ¿Estaba vacía la tumba? Supongo que la tumba estaba vacía. Ese es el tipo de creencia que es fácilmente verificable. Vamos a revisar la tumba. Puede verse fácilmente si están en la tumba o no. Incluso los historiadores que no son cristianos y no creen que hubo una resurrección, encuentran que la historia de la tumba vacía es creíble. Y fue una historia que nadie cuestionó allá por el siglo I.
Ahora, la gente que dudaba de la tradición en la antigüedad nunca dudó del hecho de que la tumba estuviera vacía. El único punto en disputa entre los diferentes bandos hace 2000 años era ¿por qué la tumba estaba vacía? ¿Todos estaban de acuerdo en que el cuerpo ya no estaba? Todo el mundo estaba de acuerdo en que el cuerpo ya no estaba. Los cristianos decían que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado, y los judíos decían que los discípulos habían robado el cuerpo. No es extraño que nadie haya dicho, yo me llevé el cuerpo, lo tengo aquí. Y si la tumba estaba vacía, ¿a dónde se fue el cuerpo? No lo sé. Eso no lo sé. Se descubrió que el cuerpo no estaba allí y ese es el punto de mayor importancia. Allí es donde todo comienza. Si el cuerpo hubiera sido descubierto, hoy no existiría la iglesia cristiana. Probablemente hubiera muerto como una pequeña secta dentro de la cultura judía y todo el mundo se hubiera reído de un criminal crucificado creyéndose el Hijo de Dios. Pero incluso habiendo una buena razón histórica para creer que de verdad había una tumba vacía, ¿eso significa que Jesús resucitó de entre los muertos? Lo que nos dicen los estudiosos al regreso. Estos hombres se estaban escondiendo aterrados. Ahora se levantaban con valor. La Biblia dice que a partir del domingo de Pascua y durante un breve periodo después de su muerte, Jesús de Nazaret en realidad se le apareció resucitado a sus seguidores. En una historia, se le aparece a María Magdalena en el jardín, al lado de la tumba, justo después de que ella descubre su tumba vacía. María no esperaba que pasara nada. Ella estaba llorando, mirando hacia la tumba. Estaba desconsolada. Su amado maestro se había ido y entonces lo ve y piensa que es el jardinero. Jesús se voltea hacia ella y le dice, María. Y ella reconoce su voz y entonces lo llama Rabí, maestro, y cae a sus pies en adoración. Creo que este es uno de los momentos más tiernos en las historias de las apariciones de la resurrección. Hay historias de Jesús apareciéndose entre sus seguidores originales en varios lugares durante los siguientes 40 días. En una, se aparece ante otros 2 seguidores que regresan a su casa desde Jerusalén a un lugar llamado Emaús, que actualmente es una villa palestina a unos 32 kilómetros de Jerusalén llamada Cubeibe. ¿Los 2 iban caminando y un extraño se les aparece al lado? Sí, y les preguntaba por qué estaban tan deprimidos. Ellos le dicen que todas sus esperanzas están perdidas. Su amigo y mentor Jesús de Nazaret había sido crucificado. Ellos no lo reconocieron. Los 3 continúan hablando y caminando por un rato, y no es hasta que se paran para comer algo, para partir el pan, que los discípulos se dan cuenta de que el extraño es Jesús. Aquí en Cubeibe hay una iglesia que conmemora esa historia. ¿Algo como esto sucedió realmente? Los historiadores no logran ponerse de acuerdo, pero muchos afirman que algo sucedió, algo lo suficientemente poderoso para convencer a los que habían conocido a Jesús en vida de que él había regresado de entre los muertos. La mayor evidencia, los discípulos que habían abandonado a Jesús cambiaron dramáticamente. Ellos no estaban al pie de la cruz, pero entonces en el curso de 1 o 2 semanas, todos estaban predicando en público. Estos hombres que se habían estado escondiendo, ahora se paraban valientemente en Jerusalén, donde Jesús había sido ejecutado públicamente, proclamando su resurrección. Y estos primeros discípulos estaban dispuestos a morir, y de hecho, algunos murieron por la verdad del mensaje que estaban proclamando. Creo que los primeros discípulos sinceramente creían que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos.
¿Eso suena real? Sí, claro. Si estabas convencido de que él había resucitado, entonces podías salir, sin importar las consecuencias. Pues lo peor que podía suceder era que te mataran, pero a él lo habían matado y si él podía vencer a la muerte, entonces tú también. Incluso Santiago, a quien la Biblia llamó el hermano de Jesús, parecía convencido. Está claro que ni Santiago ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creyó en él durante su vida. No pensaban que él fuese el Mesías, el Señor, ni nadie particularmente especial. ¿Qué pensaba Santiago de Jesús mientras éste estuvo vivo? Que estaba loco. ¿Que estaba loco? Literalmente que estaba fuera de sus cabales. El capítulo 3 de Marcos lo dice. Y sin embargo, Santiago posteriormente da su vida, es lapidado, como líder de la iglesia en Jerusalén. Esa es una evidencia circunstancial, pero poderosa. Muchos de nosotros tenemos hermanos. ¿Qué necesitas para creer que tu hermano es el Señor hasta el punto de estar dispuesto a ser lapidado por esta creencia? El apóstol Pablo, que conoció personalmente a los discípulos originales de Jesús, dice explícitamente que ellos habían visto la resurrección de Jesús. Pablo dice, ahora les digo esto que me fue transmitido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y se levantó de entre los muertos y se apareció a ciertos testigos escogidos, y entonces enumera a los testigos. Pablo viaja a Jerusalén en una misión para encontrar hechos. El verbo que usa para describir su visita a los griegos es historici. La palabra significa investigar. De este modo, Pablo dice, me reuní con Santiago y me reuní con Pedro e investigué esto. Entonces, pasa 2 semanas con el principal discípulo de Jesús y con su hermano menor. Él dice que ambos se manifestaron que habían visto a Jesús levantarse de entre los muertos. Los historiadores también señalan que se sabe de una media docena de líderes que aseguraron ser el Mesías durante el siglo I en Jerusalén, pero sus movimientos murieron con ellos cuando acabaron crucificados por los romanos. Hubo muchas crucifixiones de mucha gente que aseguraba de una u otra forma ser redentores del mundo. La gente que crucificó a Jesús y quería desaparecerlo, ciertamente asumió que si tienes un movimiento como este y te deshaces del líder, a la larga el movimiento colapsa. ¿Y no pasó eso en muchos casos? Seguro. Fueron crucificados y sus movimientos murieron con ellos. Esto funciona así normalmente. En otras palabras, es el curso natural de los acontecimientos. Te deshaces del líder, quizás se lleve una generación, quizás 2. A veces hasta pasan cientos de años, pero finalmente el movimiento colapsa. Lo que hace la historia de Jesús tan interesante es que no se llenó la expectativa habitual de que el movimiento fracasara. Pero si algo sucedió justo después de la muerte de Jesús, ¿qué fue exactamente? ¿Se levantó físicamente de entre los muertos? Examinaremos esa pregunta al regreso. ¿Qué cree usted que sucedió dentro de la tumba ese primer domingo de Pascua? Creo que la versión más simple es que hay un cuerpo en un sudario, y notas que está luchando por deshacerse del sudario. Cada año, durante la Semana Santa, cristianos de todo el mundo se reúnen en Jerusalén para celebrar la resurrección de Jesús. Para estas personas, la resurrección es un hecho. Y sabemos que esta creencia se remonta hasta los discípulos, la gente que conoció a Jesús. Algo pasó que los convenció. Pero, ¿qué fue en realidad? No hay descripción de la resurrección en los evangelios. En realidad, no sabemos cómo fue. No hay ningún relato de lo que en realidad pasó en esa tumba. La primera pregunta es, ¿crees en la resurrección? Mi respuesta es, si no crees, no eres cristiano. Pero esa es la pregunta fácil. La segunda pregunta es, ¿a qué nos referimos con la resurrección? Allí es cuando surgen las diferencias de opiniones.
¿Resucitó Jesús físicamente de la tumba o estaban sus seguidores simplemente alucinando? Primero, hablamos con aquellos que creen que Jesús se levantó físicamente de entre los muertos. Creo que algo debió haber pasado en esos momentos. Un destello de luz, un destello de energía, un destello de radiación. ¿Qué piensa cuando se imagina lo que sucedió aquella mañana del primer domingo de Pascua? ¿Qué hubiese visto usted si hubiera estado adentro? Bueno, creo que la versión más simple es que hay un cuerpo en un sudario. Y notas que está luchando por deshacerse del sudario. ¿Se levantó? Se levantó. Y se quitó las ropas mortuorias y se desató. Debió haber estado atado por las muñecas y los tobillos con un lienzo y debió tener una especie de mordaza alrededor de la cabeza. Y quizás, literalmente, se levantó y se deshizo de la ropa mortuoria y salió del sepulcro. ¿Cree que cuando Jesús salió de la tumba se le hubiera podido tomar una fotografía si entonces hubiese habido cámaras? ¿Podía proyectar sombra? ¿Hubiese podido tocarse? Yo lo pensaría. Él hablaba como una persona normal, sentía como una persona normal, olía como una persona normal. Bueno, no te puedo responder por el olor. Pero sí, quizás se veía, quizás era palpable, quizás era físicamente tangible. De hecho, la Biblia parece relatar detalladamente que el Jesús resucitado es un ser físico y no una especie de visión. En otro relato, los dos discípulos están regresando de Emaús a Jerusalén para decirles a los otros discípulos que ellos han visto a Jesús resucitado. Mientras estaban hablando, Jesús se vuelve a aparecer ante todos ellos. Algunos de los discípulos sienten miedo, pues piensan que están viendo un fantasma, pero Jesús les asegura que Él es real, que es de carne y hueso, y se sienta a comer pescado con ellos. Él les dice, ¿tienen algo de comer? Y le dan un pedazo de pescado cocido, el cual se come. Hay varias historias que enfatizan su carácter físico. No soy un espíritu. Soy yo, tóquenme, siéntanme. Denme algo de comer. El discípulo Tomás se aparece en la cena después de que Jesús ya ha comido el pescado y desaparecido. Él no cree cuando la gente le dice que resucitó de entre los muertos. Él hizo las preguntas que nos hacemos hoy, ya saben, sobre si esto pudo haber ocurrido. Él quiere evidencia empírica. Jesús entonces se le aparece y lo insta a que meta su mano por la herida de lanza que tiene a un costado y que pusiera el dedo en el agujero del clavo en su mano. Y entonces él cae a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío. Y bien, ¿qué sucedió cuando él desapareció? ¿Simplemente se evaporó? Es decir, como... ¿Cuándo? Bueno, ahora me estás pidiendo que especule. Te diría simplemente que, al parecer, Cristo en su cuerpo resucitado tenía la habilidad de entrar y salir de este continuo cuatridimensional de tiempo y espacio a voluntad. Él podía simplemente salir de esta dimensión en un punto y regresar a ella en otro punto, sin recorrer la distancia entre ambos. Eso significa que es un cuerpo ciertamente reconocible, pero con una naturaleza espiritual en el sentido de que puede atravesar una pared, además comer pescado y miel como hizo frente a los discípulos y además de tener cierta tangibilidad. Ahora bien, todavía no estamos familiarizados con esa dimensión particular de la realidad. Pero la esperanza de la Iglesia Católica es que compartamos con Jesús esta condición corporal glorificada después de la resurrección final. Resulta que esta idea de la resurrección física no era tan radical para los judíos del siglo I. Muchos creían en la resurrección física, pero al final de los días, cuando los justos resucitarán. Su imagen de lo que esto significaba está plasmada en el libro judío de Daniel. La resurrección se supone que es regresar completamente a la tierra con tu cuerpo físico, con todas sus características.
La tierra se abre y la gente comienza a salir de sus tumbas y a vivir de nuevo. ¿El cuerpo es reconstruido? Así es. ¿Cómo puede Dios hacer algo como eso? Dios puede hacer muchas cosas. También puede hacer eso. Los estudiosos modernos que tienen problemas con eso simplemente no están asumiendo la mentalidad de los judíos del siglo I, porque eso es lo que significaba la resurrección. La gente dirá, bueno, las leyes de la naturaleza no pueden romperse. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo sabemos lo que son las leyes de la naturaleza? Si la visión del mundo es la de un mundo material en el que no puede haber intervención externa, entonces sí hay un problema explicando la resurrección, porque no hay una manera natural por la que Jesús pueda resucitar de entre los muertos. Eso es imposible. Pero si nos abrimos a la posibilidad de que Dios existe y creó el universo, si esto es cierto, entonces esto sería un juego de niños para Dios. Cuando regresemos, escucharemos puntos de vista diferentes. Nadie sabe con seguridad dónde se escondieron los discípulos de Jesús intentando buscarle explicación a las cosas después de su muerte. Uno se pregunta si acaso estaban juntos en este vecindario conocido como Cerro de Sión aquí en Jerusalén. Es aquí donde parece haber sucedido la mayor parte de la resurrección. Pero también hemos hablado con historiadores que piensan que no hubo resurrección física en Jerusalén, que todas estas historias fueron inventadas y escritas décadas después de la muerte de Jesús. Ellos dicen que después de la crucifixión, los discípulos desconsolados y derrotados simplemente se fueron a casa, regresaron a sus vidas de pescadores en el mar de Galilea, y que en lugar del regreso físico de Jesús, las historias de los evangelios están describiendo sueños o visiones. El tipo de cuerpo resucitado del que nos hablan los evangelios, por ejemplo el Evangelio de Juan, donde Jesús se aparece en una habitación con las puertas cerradas, y experiencias por el estilo, sugieren no el tipo de cuerpo físico que podemos ver, sino algo que, si pudiéramos colocarlo en alguna categoría, parecería más una experiencia alucinatoria. ¿Así que usted cree que la resurrección no se trató de un cuerpo saliendo de un sepulcro? Como historiadora, si observamos los primeros recuentos, veremos que en realidad llegan hasta nosotros por las cartas de Pablo, no por los evangelios, porque estos son los textos más antiguos. En esos textos, escribe Pablo que Jesús se le apareció a varios discípulos. Y la palabra en griego significa una especie de visión. En el mundo antiguo, si tenías un sueño en la noche, la suposición es que era real. Era real. Las visiones, ya fueran despierto o dormido, son culturalmente aceptadas. Una especie muy humana de experiencia que todo el mundo tiene. La gente en el campo de batalla las tiene frecuentemente en periodos de tensión. La gente en momentos de extremo dolor y desconsuelo ve realmente y con honestidad cree que ve a la persona muerta ante ellos. Una persona cuyas esperanzas han sido destrozadas de una manera tan horrible buscará frecuentemente elementos a los cuales aferrarse. ¿De dónde sacan ellos esta idea? ¿Estaban todos destrozados? Entiende, ellos... ¿Cómo se juntaron todos y planearon esta historia tan descabellada? Ellos no se juntaron a planificar nada. Lo que sucede es que hay una especie de dinámica en la comunidad y uno empieza a jugar con las posibles respuestas. Estos estudiosos creen que Jesús tuvo tal impacto en sus seguidores que cuando comenzaron a tener sueños y visiones de él, ellos creyeron verdaderamente que había resucitado. En el siglo I, la gente frecuentemente acudía a lo sobrenatural para explicar las experiencias profundas. En el mundo antiguo pensaban míticamente. Si algo es significativo y real para alguien, se le busca la explicación mitológica. ¿Qué significa esto? Significa que se involucra al cielo, se involucra a la tierra. La gente tuvo visiones post-mortem de Jesús y las interpretaron como resurrección. ¿Usted piensa que como grupo es posible que ellos hayan logrado convencerse a sí mismos que quizás habían visto a Jesús? Verás, creo que eso es muy difícil de creer. No puedo imaginarme que ellos hayan estado allí, desesperados, y hayan dicho, ¿por qué no tenemos pensamientos felices? Y nos imaginamos que Él ha vuelto de la muerte.
y luego vamos y nos manifestamos. No, diría que no creo que ese tipo de poder, porque eso es lo que era, una enorme cantidad de poder, pudiera haber salido de la nada. Shelby Sponge cree que hubo una resurrección, pero no cree que fue física. Él, como muchos otros creyentes, piensan que fue un acontecimiento espiritual. Creo que es real, y creo que tuvo lugar en Galilea, y creo que Pedro estuvo en el centro de todo. Creo que tiene algo que ver con la participación del pan. Él se nos dio a conocer en la partición del pan. No sé exactamente de qué se trata, pero me queda claro que hubo algo que abrió sus ojos para ver una dimensión de la realidad que creo que estaba más allá de los límites de lo normal. La gente que cree que la resurrección fue espiritual tiene diferentes ideas de lo que eso significa, pero todos dicen que desafía a la descripción física. Los cristianos creen que Jesús se levantó de entre los muertos y asumió una nueva forma de existencia. Si hubiesen tenido cámaras digitales en esos días y hubieran intentado tomar una fotografía de Jesús, hubiesen dicho, colócate allá con Pedro. ¿Te colocarías con María Magdalena? Esta va a ser una buena foto. Pero nadie iba a creerlo, pues lo que aparecería en la escena sería Pedro y María Magdalena, pero no Jesús. ¿Eso significa que la resurrección no es real? No. Cuando la Biblia habla de un cuerpo, realmente se refiere a la persona. Realmente hablan de Jesús, pero no es lo que pudiera llamarse un cuerpo físico, algo que pudiera ser palpado, algo que pudiera vestirse e ir a trabajar. Entonces todo este enfoque de que el cuerpo se levantó de la tumba y salió y habló con María Magdalena es una distracción. Si eso sucede, lo que tienes es una resucitación. Las resucitaciones suceden todo el tiempo. Es una buena noticia para la persona, supongo, pues regresa a la vida y es una buena noticia para sus amigos, pero eso no significa el nacimiento de una religión mundial. Creo que lo que pasó con los primeros cristianos fue una infusión de poder, algo que podemos llamar experiencia religiosa. Es la sensación de adquirir autoridad mediante una fuerza que viene del exterior y les da capacidades que no poseían previamente. Creo que ellos vieron en la vida de Jesús esta profundidad del amor. Él no dejaría de amar ni siquiera cuando fue crucificado. Y esa es justamente la expresión del poder, que el amor es algo que no puede morir. Y pese a que actualmente los cristianos tienen opiniones divididas sobre lo que pasó el primer domingo de Pascua, siguen unidos en una creencia. El sufrimiento y la muerte no son el capítulo final. El poder de la vida, la bondad y la esperanza son mucho más fuertes. Cuando regresemos, las visiones de la eternidad. Las interrogantes de fe, creencia y nuestro lugar en la eternidad son poderosas y divisivas. La manera como la gente ha respondido a estas preguntas ha dado forma al curso de la historia. Hace 2000 años un grupo de 12 discípulos creyó haber encontrado las respuestas a estas interrogantes en Jesús resucitado. Hoy, casi 2.000 millones de cristianos de todo el mundo siguen siendo atrapados por la fuerza y el poder de esta experiencia. Mucha gente quiere ver la resurrección como una especie de cuadro del Renacimiento donde Jesús aparece desnudo. No creo que haya sido lo que significó la resurrección para algunos de estos creyentes en Jesús. Lo que la resurrección significó fue que la palabra, la sabiduría y los hechos de Jesús fueron ratificados por Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? Está en esa interrelación, en la preocupación por el prójimo. Eso parece ser el centro de todo.
Y de alguna manera esa visión de comunidad es algo maravilloso. ¿Usted cree que es bueno tener un debate, un diálogo sobre la resurrección? Algunos consideran Absolutamente. que es tan sagrado. No, esta es la controversia más grande de la historia. No hay límites para nuestro conocimiento. Y, sabe, francamente creo que es más fácil no creer. No tienes que explicarle nada a nadie, no hay que responder a preguntas como las que me estás haciendo, y esas preguntas son muy amistosas. La historia de la resurrección, ¿qué impactó y qué significado tiene esta en las vidas de la gente? ¿Qué podemos extraer de aquí? La esperanza de la resurrección es que algún día nosotros también nos levantemos de entre los muertos y tendremos cuerpos poderosos, gloriosos e inmortales, libres de cualquier incapacidad, de cualquier defecto físico, y seremos devueltos a una condición de completa salud física y psicológica. Si lo que es la resurrección es la apertura de los ojos para ver la realidad de la presencia de un Dios que siempre está dentro de nosotros, alrededor de nosotros y a través de nosotros, entonces la esperanza de la vida después de la muerte no se refiere a ser llevados a un mundo idílico, con ríos de leche y miel en un lugar remoto más allá del cielo. Tiene que ver con vivir la vida plenamente. Y al creer que esta es una dimensión eterna de la vida, entonces creo en la vida después de la muerte. Y creo en la vida después de la muerte porque creo que Dios es eterno. Y creo que tenemos una relación viva con Dios. Así que comparto esta eternidad de Dios. Hermanos, no sé por qué ustedes están aquí. Algunos de ustedes vinieron porque son seguidores de Jesucristo y hoy es el día más grande de sus vidas. Jesús resucitó de entre los muertos, está vivo. La resurrección es un hecho, así que la vida después de la muerte es un hecho. Estamos celebrando que la muerte fue derrotada en la tumba. Cuando alguien viene y dice, ¿cómo creen en esto cuando hay días en que esto es difícil de creer? Eso es lo que hace de la fe algo arriesgado, pues eso es lo que significa la fe. La fe es la sustancia que hace que tengamos esperanza en las cosas. La vida después de la muerte significa entregar tu vida, entregar tu amor y entregar tu ser para que otras personas puedan vivir, amar y ser. Esto me da la razón para salir de la cama cada día. Me permite ser una mejor madre para mis hijos y una mejor esposa con mi marido, porque sé que hay un mundo más importante que este. De eso se trata todo esto. Esta es nuestra razón para adorarlo y alabarlo. Nada sería relevante en nuestras vidas si este día no existiera. Algún día descubriremos que la vida está profunda e intrínsecamente conectada de maneras que ni siquiera podemos imaginarnos. Hoy celebramos el hecho de que Jesús desafió toda lógica. Jesús regresó de la tumba. Esa tiene que ser la más grande noticia. Todo el mundo en sus facultades mentales quiere creer que la muerte no es el final. Me da la fuerza para saber que puedes regresar y ser más fuerte. Lo que es para mí la Pascua es un día de esperanza. Cuando Él murió demostró que hay vida después de la muerte. Es maravilloso.
La Biblia nos dice que 2 días después de la muerte de Jesús, sus seguidores fueron al lugar donde lo habían enterrado. María Magdalena y otras, los distintos relatos mencionan nombres distintos. Ellas fueron a la tumba muy temprano, casi al amanecer, para lavar el cuerpo y poner esencias en el sudario. Entonces ven que la roca que habían colocado en la entrada estaba rodada, estaba en el suelo, y entraron en el sepulcro preguntándose qué había pasado. ¿Y qué encontraron? Encontraron una tumba vacía. Y el sudario estaba simplemente allí, en el lugar donde ellas habían colocado el cuerpo. La conclusión inmediata que sacaron fue que alguien había robado el cuerpo. Verán, pues nadie dijo, gloria, aleluya, él regresó de la muerte. Y entonces ven una aparición angelical en la tumba que les informa que Jesús de Nazaret se ha levantado de entre los muertos, y así les aclaran las cosas. Ellas empiezan a temblar de miedo y huyen de la tumba. Y entonces se empieza a regar el rumor. Las mujeres han descubierto la tumba vacía. ¿Podría? No es posible, pero ¿cómo pasó? ¿Acaso él resucitó? Y durante 2 milenios, la gente ha estado repitiendo la historia de lo que pasó esa mañana. En la autopista. Qué horrible, pero estamos perdiendo el tiempo. Los hombres que habían sido sus más cercanos amigos, sus discípulos, habían huido. Creo que tenían miedo. Ahora Jesús estaba señalado como un criminal. En consecuencia, cualquiera que fuera asociado con él podría esperar ser el siguiente. Pedro es acusado de ser su discípulo y miente. Dice que no conoce a Jesús. ¿Saben qué? Eso es comprensible. Cuando piensas que puede ser el siguiente, ¿estás con Jesús? Es decir, la reacción debió haber sido, nunca he escuchado sobre ese tipo, no lo conozco. Entonces él fue clavado en una cruz y colgado con 2 ladrones, uno a cada lado. Al parecer lo colgaron allí por unas 3 horas. Según las historias del Evangelio, solo uno de los discípulos hombres, Juan, estaba allí junto a la madre y algunas de las mujeres, incluyendo a María Magdalena. ¿Qué tan cerca podían estar de la cruz? No lo sé. Pero ellos querrían estar muy cerca, porque estaban los terribles cuervos, y ese era uno de los castigos de la crucifixión. Tener un cuervo en el hombro devorándote los ojos cuando todavía estabas vivo. Imagínense a las discípulas. Ellas querrían estar lo suficientemente cerca para espantar a los cuervos y, por supuesto, a los perros salvajes. Creo que fue difícil subestimar la catástrofe que fue la crucifixión para estos primeros discípulos. Ellos esperaban que Jesús de Nazaret fuera el Mesías que salvara a Israel y trajera el reino de Dios. En vez de eso, lo habían crucificado y había muerto. El sueño había terminado. Todo había fracasado. Tenían que regresar a la vida que conocían. Es fácil imaginar a los discípulos dispersándose y desapareciendo en las estrechas calles y callejones de la antigua ciudad de Jerusalén. Lo que es más difícil de explicar es lo que sucedió a continuación, porque en el curso de los días los mismos discípulos emergieron de pronto y empezaron a proclamar que Jesús se había levantado de entre los muertos. La gente ha estado discutiendo por siglos lo que realmente sucedió, así que decidimos investigar el misterio que es centro del cristianismo: la resurrección. Los evangelios nos dicen que después de la muerte de Jesús, las mujeres lo bajaron de la cruz. Ellas fueron asistidas por el discípulo Juan y un hombre llamado José de Arimatea. Cuando a una persona la crucificaban, por lo general no la sepultaban. Simplemente dejaban el cuerpo del crucificado al aire libre y las aves y los perros simplemente acababan con lo que quedaba de la persona que había sido crucificada. Al caer la noche se iniciaría el Sabbat judío y todos los trabajos tendrían que cesar. Y los seguidores de Jesús, todos ellos judíos, necesitaban enterrarlo antes de ese momento. Debieron haber tenido una gran urgencia por bajarlo de la cruz y enterrarlo en una tumba tan rápido. Sí, definitivamente.
Parece que Jesús estuvo en la cruz como hasta las 3 de la tarde. El sol caería pronto, así que tendrían unas 2 o 3 horas para resolver el asunto. Lo bajaron de la cruz, es decir, lo habían clavado a la cruz. ¿Cómo se explica un movimiento que se inició con alguien que pasó por esa muerte tan terrible y tan humillante? A principios del siglo I, un joven maestro judío llamado Jesús de Nazaret fue ejecutado por los romanos en la ciudad de Jerusalén. La crucifixión era muy común. Era la manera romana de dejar en claro que ellos eran quienes mandaban. Los condenados tenían que abrirse paso por las atestadas calles de la antigua ciudad, arrastrando una pesada cruz de madera hasta el lugar de la crucifixión en las afueras de las murallas de la ciudad. Era una muerte que implicaba primero una flagelación. Mucha gente moría antes de llegar a la cruz. La otra imagen que la gente en tiempos modernos tiene de estas crucifixiones es la de toda la ciudad de Jerusalén deteniéndose. No creo que nadie en Jerusalén haya tenido tiempo para ver la crucifixión de Jesús. En términos de los acontecimientos de la época, probablemente pasó desapercibida. Poncio Pilatos crucificó a mucha gente. Y tenemos que recordar que el movimiento original de Jesús era un grupo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, todos se reunieron en un salón para cenar. Eso nos da alguna noción de lo pequeño que eran. Un pequeño grupo de ejecución. Me temo que la actitud debió haber sido la que tenemos ante un accidente. Así que les llevó cierto trabajo bajarlo de allí. En el lugar donde lo crucificaron había un jardín. En el jardín había una tumba vacía. Ellos lo enterraron allí porque estaba cerca. Está escrito que la tumba pertenecía a José de Arimatea, un hombre rico, quien la había construido para su familia. El cuerpo fue cubierto con un lienzo y una roca fue colocada en la entrada del sepulcro. Buenos días a todos y feliz Pascua, Florida. Después del Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y las otras Marías fueron a la tumba.